Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a los análisis psicológicos de Hobsa García. Hoy vamos a analizar una película muy interesante que es Cómo entrenar a tu dragón, que está siendo muy taquillera en estos momentos. Y bueno, vamos a iniciar primero a entender desde la perspectiva de la relación de un padre con un hijo. Si no la has visto, vela a ver para no crear ningún spoiler, así que vela a ver y después vienes a ver este análisis para poder complementar todo lo que tú viste y poder analizar toda esta riqueza de la relación de un padre con un hijo. Así que comenzamos. Y bueno, es muy importante entender la dinámica que se da de un padre con un hijo. Y primero, bueno, solamente como contextualizar, el padre se llama Estoico, es un padre guerrero que a lo largo de la historia, su propósito siempre, desde los tiempos antiguos, ha sido la eliminación de los dragones. Pero su hijo Hippo, un chico que es muy distinto a él, cada que pasa el tiempo se va dando cuenta que no puede llegar a ser como su padre, ese hombre guerrero, fuerte, que toma con sus brazos al dragón, lo voltea y le hace lo que sea. Hippo es un chico quizá físicamente de una complexión más delgada, no débil, pero de una complexión más delgada, que quizá no tiene la fuerza que pueda tener su padre estoico. Obviamente Hippo inicia con un conflicto muy grande que todo hijo tiene de complacer al padre para obtener su reconocimiento, cosa que le va muy mal. Sabemos que Hippo tiene en las historias, en las caricaturas o en las películas anteriores animadas, tiene mayor relación con la mamá, tiene esas características y esas virtudes muy semejantes a la madre, cosa que no es muy común con el padre, ¿no? logra poderse conectar con el padre. Y a partir de ahí inician una serie de conflictos en Hippo que yo considero que logra atravesarlos de una forma crucial, no sé cómo llamarlo, espectacular, que quizá todo hijo ojalá lograra lo que en esta historia animada logra hacer Hippo, pero creo que podemos aprender de ello. Los chicos pueden aprender de ello porque Stoico es un hombre muy común en la sociedad actual occidental de cómo es un padre. Y bueno, empezamos primero con Hippo, que Hippo por lo general en la historia busca complacer al padre, ser reconocido, ser admirado, ser ese hombre, ¿no? Desde intentar demostrarle a su padre que es un gran hombre, pero cada vez que lo hace como el padre quiere, siempre comete muchas equivocaciones y muchos errores, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, se empieza a dar cuenta Hippo que no va a poder hacer eso, que no lo va a lograr, que como su padre quiere, como la forma que quiere el padre no es su manera, no es él, no está haciendo realmente lo que él es, ¿no? Y esa es parte del conflicto que empieza a tener. De hecho, hay un momento donde hay una iniciación, ¿no? Hay una iniciación que tienen para poderse volver guerreros, y creo que ahí es una parte crucial en donde Hippo se da cuenta que no es como su padre, ¿no? Hippo creo que logra romper ese deseo paterno. El padre quiere que sea un guerrero igual que él, y decide perseguir su propio deseo, sus propias virtudes, sus propios talentos, pero se da a partir de un accidente, no es algo que Hippo lo haya querido por sus propias fuerzas, sino se dio a partir de un accidente. Es decir, en un momento de desesperación quiere demostrarle a los demás lo que puede lograr y quiere cazar un dragón, y por equivocación, por los talentos que tiene, logra darle a lo que es una furia nocturna, un dragón muy complicado que nadie lo ha logrado matar, lo logra hacer, le pega, y en eso se da cuenta a partir de ahí que hay cosas distintas con todo lo contrario a su padre, ¿no? Es un chico que quizá no podría matar a ningún dragón, no puede, tiene habilidades, talentos distintos, algo que al inicio su padre no lo va a poder entender, ¿no? Hippo logra atravesar ese dolor de no sentirse hijo de su padre, porque en un momento dado Stoico le dice: tú no eres mi hijo, algo por supuesto que
muchos padres en un arranque de rabia, de enojo por no seguir la misma línea de trabajo, de habilidades, de talento, de cosas, ¿no? Deciden decir esta palabra y hay muchos chicos que pues eso les atraviesa en el corazón, en el alma y son afectados terriblemente y se generan muchos trastornos psicológicos. Hippo escucha eso y a pesar de ello logra salir de eso. Se aferra a sus anhelos más profundos, pero yo creo que hay algo muy interesante aquí, ¿no? Hippo logró salir adelante de esta herida que su padre le ocasionó, gracias por supuesto a la presencia de lo que fue su dragón, ¿no? Este dragón que le ayudó a conectarse consigo mismo, que también tiene una representación simbólica, ¿no? Este dragón que también logra identificarse mucho con Hippo y logra poder conectar sus más profundos anhelos, sus más profundos deseos, sus propios talentos por encima de lo que el propio padre quería. Es decir, yo creo que si no hubiera estado lo que era el dragón Furia Nocturna con Hippo, creo que no hubiera logrado Hippo salir adelante de este trauma que le había generado su padre, de haberle dicho que tú no eres mi hijo, darse cuenta que no era como su padre y que eso obviamente le generaría un conflicto con su propia identidad, que hoy en día muchos hombres empiezan a tener conflicto con su propia identidad porque no logran tener las mismas cualidades que su padre, ¿no? Este hombre vigoroso, fuerte, destructor, y muchos chicos empiezan a toparse con pared con este conflicto e inician con ciertos conflictos de identidad donde no logran parecerse a su padre. Pero lo interesante de Hippo es que a pesar de que no logra conectarse con su padre, no logra identificarse con él, busca una versión alternativa, distinta, conforme lo que es un hombre, pero a sus talentos, a su manera, a lo que él es, sin dejar de lado su masculinidad, sin dejar de lado lo que él es como hombre, porque a pesar de eso, a pesar de que no logra conectarse con su padre, sigue siendo un hombre con muchos talentos y con muchas cualidades que logra salir adelante gracias a que se aferra a lo más profundo de su corazón, y que también el dragón Furia Nocturna viene a jugar un papel muy importante en su vida para lograr elaborar y atravesar esta herida que acaba de sufrir. Muchos adolescentes tienen esta herida del padre por no sentirse suficientes, por no recibir ese afecto, ese amor, esa admiración, y deciden tirar la toalla y deciden ya sea generar un conflicto de identidad y odiar la masculinidad, o ya sea generar un resentimiento y un odio no solamente contra su padre, sino contra todo lo que se presente. Hippo sí efectivamente logra tener una herida, un efecto negativo, pero a pesar de eso él se aferra a lo más profundo de su corazón, gracias también a Furia Nocturna que le ayuda, ¿no?, a encontrarse y a realmente conectarse con sus sentimientos para poder continuar con ese camino. Y por otro lado, bueno, Stoico es un hombre, por supuesto, que se percibe, ¿no?, como un hombre con un vínculo muy cercano, un vínculo cercano con su familia, que intentaba protegerla, que intentaba amarla, pero que al final hay un resentimiento muy fuerte contra los dragones, porque tiene una percepción de entender que su esposa, su mujer, la mataron los dragones, cosa que fue una mentira, y a partir de ahí Stoico inicia una guerra no solamente directa contra los dragones, sino también una guerra interna de no sentirse ese hombre que logró salvar a su familia, y entonces intenta proyectarlo también ahora en su hijo, en sobreprotegerlo, en intentar llevarlo a su terreno, que así deben de ser las formas, y se da cuenta que no funciona, ¿no?, que no es las formas correctas, ¿no? Entonces Stoico vive con un resentimiento muy grande contra los dragones por creer que mataron a su esposa, y sigue en esa batalla sin ver realmente lo que es su hijo, ¿no? Muchos hombres hoy en día tienen conflictos internos y les cuesta mucho trabajo poderse acercar a sus hijos porque se dan cuenta que no tienen ciertas similitudes y ciertas cercanías, ¿no? Hombres que de repente les encanta el deporte, pero se dan cuenta que su hijo no les gusta el deporte, que les gusta la
música, que les gusta los talentos artísticos, y muchos hombres se confunden y deciden evitar y alejarse de esos chicos porque no saben cómo relacionarse, ¿no? Y ese es un terrible error, porque al final del día el hecho de que tu hijo no le guste lo mismo que a ti, el hecho de que tu hijo no le encante el deporte o el fútbol, no significa que no sea hombre, o no significa que no te puedas acercar a él y adentrarte a su mundo, conocer su mundo. Muchos hombres tienen conflictos porque ven que sus hijos son muy inteligentes, muy sabios, no logran poderse conectar con esta parte emocional. Son hombres que desafortunadamente vienen cargando conflictos de no expresar sus sentimientos, son aplanados emocionalmente, son fríos, son en cierto punto hasta machos, misóginos, y desafortunadamente cuando logran relacionarse con un hijo que tiene mayor conexión y mayor cercanía con su mamá, son más sensibles, son más hipersensibles, son más inteligentes, están más metidos en la parte del arte, son hombres o padres que se alejan, ¿no? Y no se acercan a su hijo, y eso es lo peor que puedes hacer, porque lo único que haces es que tu hijo se genere una herida más grande, un resentimiento, por supuesto, un vacío también por la masculinidad, y que lo buscará con amigos, lo buscará en las drogas, lo buscará en el alcohol, y tú lo único que haces es alejarte de ese hijo que pudiste tener la posibilidad de tener una gran relación y adentrarte a su mundo. No necesitas saberlo todo, no necesitas pensar que todo lo sabes. Estoico se da cuenta que su hijo es muy inteligente, muy sabio, que logra llegar a ese lugar donde estaba la madriguera de los dragones, algo que Estoico lo había hecho por mucho tiempo y no lo había logrado, y su hijo, con sus talentos, con sus habilidades, lo logra. Estoico decide soltar esa capa de orgullo, soltar esa imagen que quería demostrarle a su hijo, y por primera vez se conecta con su hijo y lo acepta tal cual es, lo ama, y no solo eso, decide también adentrarse a su mundo, ¿no? Y a partir de ahí se logra una conexión tremenda con su padre, y bueno, sabemos que él pierde la pierna. Creo que también es algo que podemos ver como una iniciación también en él, un sacrificio muy grande, que al final creo que toda herida conlleva siempre un sacrificio, y bueno, ahí se ve realmente cómo Hippo logra ser lastimado, ser herido. Hay efectos, hay consecuencias, pero a pesar de ello Hippo continúa, perdona a su padre, es evidente que perdona a su padre, y continúa con esta vida que siempre había querido. Algo que me recuerda mucho como la historia del niño Jesús, cuando en la Biblia habla cómo el niño Jesús tenía que ir a un lugar con su familia y decide romper ese deseo, ese patrón, y va al templo en donde sus padres se ponen con mucha angustia, muy ansiosos, y su madre en algún momento dado le dice: oye, ¿por qué nos has hecho esto? Y el niño Jesús responde: no sabes, mamá, que en los negocios de mi padre yo tengo que estar. Es decir, rompe con el deseo de los padres para poder seguir un propósito que él en su corazón tenía, y sus padres, en este caso María y José, aceptan esas cualidades y ese deseo. Y no solo eso, hay efectos positivos de aceptar el camino de su hijo, poder abrazar ese camino, poder respetar ese camino, poder apoyar ese camino. Dice que el niño crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Es decir, cuando el hijo logra romper con los deseos paternos y maternos y busca su propio camino, sus propios proyectos, sus propias metas, eso no significa que se vuelva que se vuelva con una actitud de libertinaje, que se vuelva con un resentimiento contra sus padres. No, es simplemente que logra decidir su propio camino, y que los padres respetan ese camino, los padres aceptan ese camino y lo apoyan y están al tanto de ese camino. Esa es la gran diferencia. Así que Hippo logra romper ese deseo paterno, Hippo logra solucionar esa herida que le causó su padre, y bueno, Estoico también logra aceptar a su hijo tal como él es. Hippo sigue siendo un hombre, sigue siendo lo que él es con sus talentos y sus habilidades, y Estoico logra aceptar ese hombre que quizá no es el guerrero que él quisiera tener, pero sigue siendo un hombre guerrero y valiente con sus talentos. Así que nos vemos en el siguiente video de los análisis psicológicos de Job Garcia. Adiós.